decía, Luciano Peretto es un amigo de Cristina Castro que nunca fue abogado penalista, es un abogado creo que en lo civil y comercial y que por amistad se metió en esto, con lo cual está viviendo también una película, ¿no? El Luciano está en línea. Luciano, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Qué tal? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. A ver, te quiero preguntar varias cosas y me importa mucho que la audiencia escuche porque probablemente no todo el mundo, con todos los líos que hay en el país, pudo prestar atención a por qué ustedes sospechan de la policía. Entonces, si podés contarnos de la manera más didáctica posible cuáles son los elementos que guían esta sospecha. Bueno, básicamente nosotros en el marco del expediente, Ernesto, pudimos probar que la versión oficial, luego de que Cristina denunciara la desaparición forzada de Facundo, se ha ido derrumbando primero a través de tres testimonios, tres testigos que se acercan a la causa cuando se empieza a publicar que Facundo no aparece, después de ese 30 de abril, en que su mamá tuvo el último contacto, sus amigos tuvieron el último contacto, su teléfono se apagó, no hubo ningún tipo de conexión a redes sociales, no se presentó, no tuvo actividad bancaria, tenía depositado el IFE y nunca lo cobró. Empieza a preocuparse, se empieza a publicitar primero a través de redes sociales, después se logra erradicar la denuncia. Aparecen tres testigos diciendo que ellos querían declarar. En realidad lo que estaban escuchando por la radio, de que a Facundo lo habían parado en Buratovich y lo habían dejado seguir, no era cierto. Ellos ese día habían viajado a la localidad de Bahía Blanca desde Pedro Luro y que pudieron ver cómo en un lugar absolutamente distinto al que la policía dice de estos contactos que tuvo, Facundo era ascendido por parte de dos masculinos a un móvil policial en el asiento trasero, y que no tienen dudas que es Facundo. Ahí empieza la investigación, ahí empiezan las dudas sobre la actitud policial y sobre esta teoría oficial que se empieza a derrumbar porque no coinciden los testimonios de la policía. A partir de ahí empezamos a notar muchísimos detalles. Pero Luciano, a ver, sobre el tema testigos, ¿vos participaste de el momento que se le toma declaración a estos tres testigos? Sí, por supuesto, sí. ¿Y los tres testigos lo conocían a Facundo de antes? Uno de ellos lo conocía de antes a Facundo, porque lo conoce del pueblo, y los otros incorporan detalles, la verdad que muy puntuales, como por ejemplo esta mochila Wilson. Lo que pasa, Ernesto, también tenemos que circunscribir la desaparición de Facundo en un contexto de pandemia, es decir, el 30 de abril, entre Pedro Luro y Buratovich, no había muchos chicos caminando por el costado de la ruta, no había muchos chicos con esta contextura que ellos definen de nene caminando en la ruta, y mucho menos con una mochila Wilson en la espalda, ¿sí? Entonces, uno de ellos puede reconocer que es Facundo, y los otros dicen, mira, nosotros no lo conocíamos de antes, pero sí te puedo decir, ahora que veo la foto esposado contra el patrullero, que el chico que vimos es este. Bueno, ¿y cómo sigue? Vos decís, se va derrumbando la versión policial. Se va derrumbando porque los testimonios que se van incorporando después nos damos cuenta nosotros que la persona que dice que lo lleva a Facundo 12:30 del mediodía hasta Teniente Origón es imposible que ello haya sucedido porque Facundo todavía a las 13:33 estaba en Buratovich porque la llama su mamá en ese último llamado, en donde le dice que está saliendo un operativo, y ahí empieza a derrumbarse toda esta teoría. Básicamente yo, como para poder hacerlo lo más didáctico posible, a Facundo uno de los últimos testimonios es el oficial González, oficial de la policía del destacamento de Teniente Origone, que dice que lo requisa en ruta y lo deja seguir a Facundo. Este mismo lugar en Origone, adentro, en el destacamento policial de Teniente Origone, es donde se encuentra este amuleto de Facundo, este souvenir que es una sandía que fue encontrado en un calabozo junto a un colchón, y esto sin lugar a dudas lo coloca a Facundo en una situación ya no de requisa sobre ruta, sino puntualmente de detención en uno de los calabozos. Esto para nosotros es muy importante, junto también con aquella conducta que han tenido los policías en sus teléfonos celulares, que para nosotros hay algunos silencios que hacen más ruidos que las propias palabras dentro de esos teléfonos. Primero, ¿qué es lo que pasó con los teléfonos celulares?
los teléfonos celulares entre los dos primeros agentes que detienen a Facundo en Mayor Buratovich por infracción al 205, por violación de cuarentena, entre esos dos policías, Sosa y Curruinca, el 80% de las conversaciones se borraron, voluntariamente las borraron. Y el 20% de las conversaciones que quedan, Ernesto, quiero ser lo más textual posible en las conversaciones que quedan. Hay un mensaje de Sosa que le manda a Hanna Curruinca que le dice: vos quedate tranquila, Janita, que nadie va a saber que fuimos nosotros, y aparte lo hicimos porque el jefe nos lo pidió. Y a eso Hanna Curruinca le contesta a Sosa: bueno, yo como nos vieron cómo lo subíamos a un patrullero y lo hostigábamos y todo eso, quería estar cubierta y por lo menos pedirme unas vacaciones. Esos son los mensajes de texto que quedaron en los teléfonos. Además de otros comportamientos también dentro del teléfono de Xiomara Flores. Xiomara Flores es, para ubicarlos, es media hermana de Hanna Curruinca, es oficial de la policía y es quien dice ese día haberlo llevado en su vehículo y de civil a Facundo, haciendo dedo, desde Buratovich a Teniente Origone. Esta oficial de policía, para que vos tengas una idea, el día 8 de mayo, es decir, 8 días después de la desaparición de Facundo, cuando todavía ni su mamá Cristina lo tenía en condición de desaparecido, desinstala de su teléfono celular la red social WhatsApp y la red social Facebook y le manda un mensaje común de SMS a sus contactos más íntimos y les dice que no los borra porque está enojada, sino que borra esas redes sociales porque tiene miedo a sufrir amenazas ella y su hijo. Bueno, entonces, a ver, rebobinando. La policía dice que da una versión, pero hay 3 testigos que desmienten porque ven cómo la policía lo sube a un patrullero. En ese contexto, además, los policías involucrados borran sus teléfonos, muchos mensajes de sus teléfonos celulares y los que quedan son mensajes que parecieran incriminarlos. En ese contexto aparece el amuleto de Facundo en una comisaría cuando la policía dice que lo requisó la vía pública y lo dejó ir. Bueno, ¿qué más? Y además, para nosotros, digamos, otros 2 testimonios que son muy importantes, sobre todo para comprobar que Facundo fue objeto de agresiones y de situaciones violentas, son 2 testigos que también están incorporados a la causa, que es un matrimonio que trabaja en un sector rural, que se dirigían por ruta hacia la localidad de Médanos, y que refieren cómo en horas de la tarde, ellos yendo para la localidad de Médanos, pueden ver a un nene tirado arriba de la ruta, en cercanías de Teniente Origone, en posición sentado arriba de la ruta, con las manos recostadas hacia atrás, apoyadas en el asfalto, dicen así, como golpeado o descompuesto, arriba de la ruta, de una ruta nacional. Ellos son los que dan aviso a un vecino de Teniente Origone, y ellos lo que de alguna manera termina en que González, que es este oficial de Teniente Origone, concurra a ese lugar, pero donde está la mentira de González, que dice, cuando yo llego, Facundo está caminando al costado del alambrado. Esa es la mentira primera que interfiere González, porque cuando él llega, Facundo está muy golpeado arriba de la ruta. Nadie en su sano juicio se sienta y se acuesta arriba de la ruta, de una ruta nacional, arriba del asfalto, ¿no? Luciano, por las distintas cosas que fueron saliendo, ustedes denunciaron, nosotros hablamos la vez pasada con el hermano de la exnovia de Facundo, y él nos decía que lo apretó la policía para declarar a que lo vio a Facundo en Bahía Blanca. Y también contaba que la policía de esos pueblos tenía un proceder muy violento o muy abusivo permanentemente contra chicos, los metía en la comisaría, en el calabozo, es decir, los verdugueaba todo el tiempo. Ustedes, además de ese episodio, ¿tienen otros episodios donde ven que la policía quiere crear testigos falsos o introduce testigos falsos o sospechosos en el expediente? Mira, Néstor, nosotros creemos que esta investigación está plagada de situaciones en las que ha intentado
la policía, que es responsable de la desaparición y posterior muerte de Facundo, incorporar todo tipo de pistas falsas. No solamente ha apretado a Marcelo González, que vos tuviste la posibilidad de entrevistarlo, metiéndolo en una habitación de 4x4 y exigiéndole que reconozca que Facundo estaba en Bahía Blanca, sino que además lo que ha sucedido es que hemos tomado casi 20 testimonios de algunas de personas que, algunas obviamente en exceso de buena fe, que quieren colaborar, que dicen puedo llegar a haberlo visto a Facundo en una peluquería y demás, pero que otras incorporan su testimonio absolutamente en el afán de confundir, en el afán de encubrir. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el oficial Galarza. Galarza es un tipo que es Ingeniero White, una localidad portuaria muy cercana a Bahía Blanca, que declara en 2 oportunidades. Esta persona se acerca a una comisaría y dice que él estaba un día fumando en su vereda, un día que llovía, estaba fumando en su vereda, y que pasa Facundo, le pide fuego, y que mientras le está pidiendo fuego le dice, no, yo soy de Pedroluro, vine acá a encontrarme con unos amigos, no quiero que nadie sepa que me vine a encontrar acá con unos amigos, y tampoco no quiero que nadie sepa que después agarramos las cosas y nos vamos a Villa Devoto, a Buenos Aires, ¿no? Esa es la primera declaración que incorpora este señor. Y después hay la segunda declaración que dice que vuelve Facundo a su casa donde funciona un kiosco también, le compra una cerveza y le cambia estas cervezas por unas bolsitas, porque estaba vendiendo unas bolsitas de residuos. Este dato tiene 2 cosas llamativas. Primero, que esta persona omite decir que es un policía con carpeta médica y que tuvo que ser interrumpido en su declaración frente al fiscal Hein porque se estaba autoincriminando en una declaración absolutamente mendaz a todas luces. Y segunda situación, Ernesto, es muy interesante lo que interviene, lo que mete este testigo y varios testigos de Bahía Blanca, y es el tema de las bolsitas de residuos. Porque Emiliano González, el otro hermano de Dayana, al que no tuviste posibilidad de entrevistar, vende bolsitas de residuos, es su actividad, es vendedor ambulante y vende medias y bolsitas de residuos. Y muchos de los testigos que quieren incorporar la hipótesis de que Facundo llegó a Bahía Blanca, incorporan esta situación de las medias y las bolsitas de residuos, que Facundo estaba vendiendo medias y bolsitas de residuos. Obviamente, vos sabés dónde apareció el cuerpo, es imposible que Facundo haya llegado a Bahía Blanca, con lo cual todos estos testimonios están teñidos de un contenido de falso testimonio. Luciano, déjame confrontar con la versión alternativa, que es la que da desde periodistas hasta voceros de la policía que que apareció todo este tiempo en los medios. A ver, primero, respecto del amuleto que aparece en una comisaría, la versión que dejaban trascender era que Cristina Castro había dicho que los hermanos de Facundo también tenían ese amuleto, pero que nunca lo había facilitado al juzgado, que estaban esperando que lo faciliten. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Mira, nosotros después del acta de allanamiento y constatación de lo que encontramos, le ofrecimos al señor fiscal una enorme cantidad de testimonios que dieran fe de que ese objeto era de Facundo, que era un objeto inseparable de Facundo, que andaba con eso en el bolsillo de su mochila para todos lados, para todos lados. Una sola vez lo dejó en Pedroluro y se volvió esa semana, ese fin de semana, y lo primero que hizo fue ir a la casa de la mamá a buscarlo porque se lo había olvidado, porque era un regalo de la abuela. Y además ofrecimos también confrontarlo con los otros 2 que están en la casa de Cristina y que corresponden a sus otros 2 hijos. Esto está ofrecido. Lo que pasa es que hay una cuestión de criterio, Ernesto. El fiscal, cuando transcribe esto al acta definitiva por parte de la Fiscalía, lo transcribe como un objeto contundente sin lisandía. En ningún momento se convence o de alguna manera dispone que este objeto puede pertenecer a Facundo. No está convencido de la hipótesis de la desaparición forzada el fiscal. Eso es lo que pasa. Luciano, otro tema. Hay un tema que es central en el relato alternativo al que ustedes hacen, que es que aparece una testigo que en los medios se llama Testigo H, que es una mujer que había estado manejando una camioneta y que dice, yo lo levanté a Facundo
en el lugar, bueno, esto agrego yo, en el lugar donde otros testigos dicen lo levantó un patrullero y lo llevé a la entrada de Bahía Blanca y lo dejé ahí y se fue caminando por las vías hacia Bahía Blanca. Este testimonio no contradice la versión de que la policía es la que lo hizo desaparecer. Lo contradeciría si esta testigo fuera real. El problema es que esta testigo que ha sido reflotada en las últimas horas es de alguna manera la esperanza de los últimos negadores de la hipótesis de la desaparición forzada. Y te voy a decir por qué este testigo hace más de un mes que se le ha restado muchísima importancia en materia probatoria. Cuando este testigo aparece, ¿sabes cómo aparece? Yo no te lo quiero hacer largo, Ernesto, pero es necesario decirlo. ¿Sabes cómo aparece este testigo? El ministro Berni dice que la testigo aparece porque la Policía Federal hizo un trabajo de inteligencia con patente, y es mentira. ¿Sabes quiénes llevan a este testigo a declarar y aparece en la comisaría diciendo, che, esta señora lo pudo haber llevado a Facundo? Sosa y Xiomara Flores. Ya apartados de la investigación, ya apartada la policía bonaerense en la investigación de la causa de Facundo, llega Sosa y dice, no puedo decir quién, pero alguien me tocó las puertas de mi casa a altas horas de la noche y me dijo que esta señora tiene información que habría llevado a Facundo. Así aparece la testigo H en el expediente, por Sosa y por Xiomara Flores, dos personas que nosotros pedimos imputar y detener, que son las de los mensajes escandalosos. Quédate tranquila, Janita, que nadie va a saber que fuimos nosotros. Ese tipo es el que incorpora a la testigo H. Pero de cualquier manera, ¿eso alcanza para decir que el testimonio es flojo? No, lo que alcanza es el testimonio en sí. Cuando la testigo esta declara, primera situación, dice que no puede asegurar que sea Facundo porque no lo miró en todo el viaje a la persona que ella levantó. Segunda situación, dice que no puede asegurar que haya sido el 30 de abril. Ella dice que viajó a fines de abril. Tercera situación, este testigo dice que levanta este supuesto Facundo en el kilómetro 757, es decir, en el ingreso a Teniente Origón. González, que es el oficial de la policía que dice, no, sí, alguien lo llevó, creo que fue una Duster Oro, pero puede ser también una Honda CR-V oscura, dice que lo levanta, esta camioneta lo levanta en el kilómetro 750, es decir, 7 kilómetros más hacia sentido Bahía Blanca. Una persona que viaja 2 o 3 veces por semana a Bahía Blanca es imposible que se confunda ese kilometraje porque una es una entrada de un pueblo y en el otro no hay nada. La cuarta contradicción es que esta señora dice que cuando lo levanta Facundo, el patrullero estaba perpendicular a la ruta y que había 2 policías en ese patrullero, 2 masculinos. Mientras que González dice que cuando lo levantan a Facundo, él estaba solo y el patrullero estaba en paralelo a la ruta. Y un detalle no menor es que si esta señora lo hubiese levantado a Facundo, para coincidir en el momento en que lo levanta, lo tiene que dejar pasar por rotondas, pasar por cruces, pasar por vías y una zona plagada de camiones, tiene que haber hecho para pasar por el control fitosanitario de las 16:06 una persona de 72 años un promedio de 160 kilómetros por hora. Un promedio de 160 kilómetros por hora. A ver, estamos hablando con Luciano Peretto, que es uno de los 2 abogados que representa a Cristina Castro en la causa que conmueve en este momento al país, que es la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver fue identificado el día de ayer por el equipo argentino de antropología forense. Gustavo, vos que le querías hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo le va, doctor Peretto? Buen día. Sí, tengo 4 preguntas para hacerle todas cortitas sobre información que surgió ayer de la causa. Primero, quiero saber si esa información que a uno le llega es correcta y segundo, cuál es su interpretación. La primera, si es cierto que en el teléfono de Xiomara Flores, una de las policías de la cual usted está hablando en este momento y que está en la investigación, no solo hubo una desactivación del WhatsApp y del Facebook, sino que además el día siguiente al 8 de mayo, que es una fecha clave en toda la investigación, ella se metió en el Facebook de Cristina Castro, de la madre de Facundo, y sacó capturas de pantalla. Y si esto es cierto, ¿por qué lo haría? Es cierto lo que usted dice, pero la fecha es incorrecta. Esto pasó el 1 de mayo, es decir, el día después de la desaparición de Facundo.
ella todavía no había desinstalado Facebook y WhatsApp, porque lo hace recién el día 8 de mayo, pero ese día 1 de mayo, mire qué casualidad, la persona que tiene un encuentro con Facundo, que dice que lo lleva y que después dice que tiene miedo por amenaza y compañía, como usted bien refiere, se mete en el Facebook de Cristina Castro y saca capturas de pantalla de algunas publicaciones que había hecho Cristina. Bien. La segunda pregunta, que también tiene que ver con cuestiones específicas de la causa. El día de la desaparición de Facundo, hay un mensaje de Facundo a las 20 horas. ¿Ustedes suponen que ese mensaje es trucho, que activaron el teléfono de Facundo como para desviar la investigación? ¿Que ese mensaje podría haber quedado, no sé, en una bandeja de salida y cuando se activa en una antena, el mensaje es efectivamente de Facundo, pero recién se envía mucho más tarde de la hora de su desaparición porque se activa los datos? ¿Qué explicación le dan a eso? Bueno, para nosotros existe una limitante muy importante, es que la agencia de telefonía celular todavía no puede decir desde dónde salió ese mensaje. Es decir, qué antena se usó para poder enviar ese mensaje. Todavía la agencia de telefonía eso no lo informa. Entonces estamos a casi 130 días de la desaparición de Facundo y todavía no lo pudo informar. Lo que sí sabemos, porque está en la declaración testimonial de su mejor amigo, que es a quien iba dirigido este mensaje, 2 o 3 puntos que son bastante importantes para tener en cuenta. El primero es que el amigo dice, SMS conmigo nunca usó, nunca me mandó un mensaje SMS. O me llamaba, o me mandaba WhatsApp, o me mandaba un audio de WhatsApp, pero nunca usó conmigo SMS. Y segundo detalle que incorpora este amigo es, dice, no es Facundo quien escribe por el vocabulario. En ese mensaje le dice algo así como, amigo, estaba sin batería y sin señal, llego y te llamo, una cosa así. Dice, nunca me hubiese dicho eso, me hubiese dicho, gordo, se me muere el tubo, te llamo cuando llego, pero nunca tan formal como aparece en ese mensaje. Ok, ustedes suponen que este es un mensaje falso que la policía puso para intentar desviar la pista, supongo que podría esa es ser, podría ser. Bien. Y enviado Después, desde un lugar que no se condice con la presencia de Facundo. Bien, después, cerca de donde se encontraron los restos que ayer supimos finalmente que eran de Facundo, también se encontraron otros restos humanos. ¿Usted supone que ese es un lugar o donde habitualmente hay accidentes o donde habitualmente alguien por alguna razón encuentra restos humanos ahí o podrían ser restos humanos de otra gente que ha desaparecido y uno no sabe o no lo han buscado? ¿Cuál es la explicación, si es que hay alguna, de que haya otros restos humanos además de los de Facundo en esa zona? Bueno, yo creo que si faltaba algo para hacer este caso todavía más difícil, más oscuro, es que más o menos a 2000 metros de donde aparece el cuerpo de Facundo aparezcan otros restos humanos que indudablemente no son de Facundo, porque el cuerpo de Facundo ya los tiene esas partes, ¿sí? Entonces no puede aparecer otras partes iguales de Facundo. Y en esto básicamente yo lo asigno a 3 posibilidades, ¿no? O es un lugar de descarte de cadáveres, y en ese sentido, bueno, ahora empezaron a aparecer con la búsqueda de Facundo, o es un cuerpo que se arrojó para despistar ese cuerpo de Facundo, ¿no? Para tratar de meter otros condimentos dentro de la búsqueda del cuerpo de Facundo, o siguiendo la hipótesis del accidente del ministro Berni, es una zona tan peligrosa que cada 2000 metros la gente se muere y queda ahí. Y la última pregunta de mi parte, que tiene que ver con cuestiones de la causa, hay ahí una controversia porque presuntamente usted dijo en una nota en una en un canal de Bahía, que la perito de ustedes, no solo había dicho que el cuerpo en su momento, bueno, parecía ser de Facundo, sino que la causa de muerte habría sido asfixia y daba a entender, no sé si usted o el medio, asfixia por estrangulamiento. Quería saber si esto era cierto. Bueno, yo he sido objeto de una denuncia penal de la jueza en esta causa por alguna declaración. Claro, como no hay nada que denunciar en la causa, como no hay mensaje de texto escandaloso, a 130 días tengo el orgullo de decir que la única persona que se encuentra denunciada en la causa soy yo. Ahora, Luciano, es increíble que con la cantidad de datos que ustedes dan no haya policías citados a indagatoria, no haya policías imputados, no haya ninguna actividad sobre la policía
y haya una denuncia sobre vos. Es una cosa pero Sí, alucinante si uno lo ve. sí, es increíble lo que ha sucedido, pero no por mí. Yo digo, a lo último que le tengo miedo es a una denuncia que me pueda hacer una jueza. La verdad que no la verdad, no tengo ni miedo, ni me enoja esta flagrancia en el destrato que tiene Cristina con todos y cada uno de los puntos de contacto que ha tenido con el Estado. Hasta su abogado es el único que es sancionado mediante una denuncia penal por incumplimiento del deber de secreto profesional, una figura que no se debe usar en el Código Penal en los últimos 30 años, es la que usa la jueza para tratar de, creo que hostigar judicialmente, procesalmente a una querella, como vos decías en el inicio, Ernesto, una querella de a pie y con muchísimo esfuerzo acompañado de una madre. Somos artesanales del derecho, porque nosotros tenemos estudios chicos. Yo soy un abogado de pueblo, conozco a Cristina más de amigo que de cliente, y la verdad que estas cosas me duelen por Cristina. Pero básicamente la pregunta que Perdóneme, me hacía su doctor, colega, perdóneme, sí, doctor. Esa información, de cualquier manera, que genera después el exabrupto de la jueza, ¿es una información concreta o una presunción que habría muerto por asfixia y supuestamente por estrangulamiento? mire, de esa pericia que se hizo, surgen datos. De esa información, de esa muchísima información que surge, Virginia Kramer, que es nuestra perito de parte, nos ha manifestado algunas precisiones. Quiero ser cuidadoso con las palabras que utilizo para no ser sancionado nuevamente, pero nos da algunas precisiones que tienen que ver con la posibilidad que usted menciona en su pregunta, y esto ya ha sido objeto de que Virginia haya salido a aclarar cuáles son aquellos elementos que para ella constituyen este tipo de muerte violenta. A ver, Luciano, tengo dos últimas preguntas. La primera, hace un rato La Izquierda Diario, que es un medio que ha cubierto con muchísimo rigor esto desde el principio, informaba que el mismo perro que encontró el amuleto en la comisaría también fue llevado a un móvil policial que aparentemente estuvo cerca del lugar donde Facundo fue hallado el cuerpo de Facundo, y el perro se volvió loco y apuntó directamente a un lugar del patrullero, lo hizo en el asiento de atrás, después lo hizo desde el baúl, mostrando como que ahí habría estado Facundo. ¿Es así? Es así. El día de ayer se peritó, para ubicarlos a ustedes, el día 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, justo cuando Xiomara Flores instala todas las redes sociales su teléfono, un patrullero de la policía bonaerense asignado a Bahía Blanca sale de su jurisdicción barrial, sale de su jurisdicción distrital y se dirige a este cangrejal situado en Villarino Viejo, a un lugar más o menos distante de 800 metros del lugar donde se encontraba el cuerpo de Facundo, y se detiene ahí por 35 minutos. Esta situación está reflejada en los ADL de los patrulleros, y el patrullero el día de ayer se peritó a través de algunas sustancias químicas que buscan manchas hemáticas, y también se peritó a través de los perros que a una toma de olor con rastros pueden identificar si una persona estuvo ahí o no. Se le da la toma de olor al perro Yatel, al perro de Marcos Herrero, que es el perito de parte, ingresa en el asiento delantero, en el asiento de acompañante, ingresa en el asiento de atrás, y ahí es donde Marco me refiere que el perro se vuelve loco, empieza a rascar, a gemir, a ladrar, a llorar. Esto quiere decir que está en presencia de esa esencia, y ha motivado esto que se ha levantado el asiento y ya se manda a analizar la tela que contiene el asiento para identificar si hay rastros biométricos de Facundo. Pero el perro ha identificado esencia de Facundo en ese patrullero. Luciano, la versión alternativa a la de ustedes sostiene que Facundo, para llegar a Bahía Blanca, utilizaba caminos que pudieran evitar los retenes. Y entonces que de esa manera se acercó al lugar donde finalmente cayó y murió. El lugar ese, el famoso Cangrejal, ¿está en el camino que debería haber recorrido Facundo para llegar a Bahía Blanca? Si efectivamente la camioneta de la testigo H lo dejó antes de llegar a Bahía, agarró el camino de las vías y buscó llegar a Bahía Blanca por una vía por izquierda, digamos, evitando los controles policiales. No, la respuesta es no, y te explico por qué. La conformación del lugar en línea paralela es más o menos así. Es
la Ruta Nacional número 3, donde en el kilómetro 714 se emplaza este control fitosanitario que supuestamente refieren estos testigos mendaces que Facundo quería evitar. En paralelo a ello están unas vías, en paralelo hay otras vías que son las que podría haber agarrado Facundo, y de ese lugar hasta el lugar donde Facundo aparece muerto, hay más o menos 7 kilómetros. Es imposible que alguien se haya querido alejar tanto de la ruta, porque aparte después de eso tiene mar. O sea, es imposible cortar camino por ese lugar. Ninguna persona en su sano juicio podría cortar camino, porque se está incluso alejando más de Bahía Blanca. Incluso este lugar es un lugar espantoso, es un lugar de un monte bajo, con espinas, y lo que no es monte es un flan que no se puede caminar. O sea, usted se queda parado 10 segundos y se empieza a hundir. Es imposible que Facundo haya elegido eso, porque incluso, como le digo, se está alejando de la dirección a Bahía Blanca, yendo por ese lugar. Está. Luciano, no sé si vos querés cerrar, tengo medio minuto, pero si querés cerrar la nota de alguna manera. Hola, Luciano. Hola, Ernesto. Sí, te preguntaba si querés cerrar la nota cortado. de alguna manera. No, agradecerte y agradecerle a tu audiencia, y la verdad que pedir acompañamiento con Cristina, pedir estar cerca de ella, y de alguna manera esperar que nuestro sistema del Ministerio Público Fiscal, que nuestro sistema judicial realmente esté a la altura de las circunstancias para poder buscar la verdad real de la situación. Nosotros no hemos elegido la policía bonaerense para enfrentarnos en una contienda judicial. Sería lo último que haríamos si pudiéramos elegirlo, pero realmente las pruebas son contundentes en su contra y estamos haciendo lo que corresponde. Facundo, gracias. Perdón, me he vacío. Luciano, muchas gracias. Gracias a vos, Ernesto, que tengas buen día. Era Luciano Peretto, abogado de la familia Castro, en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro,